Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Está ahí conmigo? Dice la palabra de Dios así, Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por su palabra y gracias por este tiempo, Señor. Ruego, Señor, que usted hable a nuestros corazones, Señor. Use este siervo inútil, Señor, y traiga un mensaje para nuestras vidas, Señor. Señor, toma el control de todo, es para su honra y su gloria de Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos días, hermano, en el que vivimos, hermano, ha habido una renovado deseo, curiosidad, ¿cómo decir esta palabra? De estudiar algunas enseñanzas de hebreas o de la Torah. Y comúnmente, yo no sé si a usted le pasa, pero yo veo en mi timeline, en Facebook, que llegan y estudia hebreo o estudia las palabras hebreas o cómo lo entendían los hebreos. Y esto, hermano, es algo que está pasando mucho en nuestros días. Y muchos cristianos, hermanos, somos tentados a creer que al meternos, que para entender la Biblia, los creyentes tenemos que meternos a este tipo de estudios para entender mejor o comprender mejor las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto, hermano, no es algo nuevo. Esto es algo muy viejo en la iglesia. Es lo que en la Biblia le llama judaizante, que es decir, personas que piensan que para llegar a Dios necesitan primero hacerse judíos, conocerse por medio de la ley judía y luego por allí van a acercarse a Dios. Pero esto, hermano, no es algo que enseña la palabra de Dios, y esto quiero hablar el día de hoy. ¿Cuál es la relación que hay entre el cristiano y la ley de Dios? Porque hay un extremo en el cual algunos creyentes intentan parecerse y decir, tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar las enseñanzas. Y hay otro extremo que va al otro lado y dice, bueno, el creyente no está obligado a guardar nada, ya estamos libres de la ley, somos libres. Y ambos extremos, hermano, están equivocados, completamente equivocados. Y necesitamos entender, hermano, cuál es nuestra relación como cristianos con la ley en el Antiguo Testamento, con la ley que está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la relación? ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Cómo nos afecta? ¿Para qué nos sirve a nosotros la ley? La primera cosa, hermano, que yo quisiera tratar, hermano, y quiero tratar tres cosas específicamente con ustedes el día de hoy, es que la ley no es un medio de salvación, y esa es la primera cosa, hermano, que debemos descartar. La ley no es un medio por el cual la persona pueda ser salvada. No es un medio para ser salvada. Aquí estamos leyendo en la palabra de Dios aquí, el versículo, Gálatas capítulo 3 y versículo 11, dice la Biblia, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La primera cosa, hermano, que yo quisiera que pasáramos rápido sobre este asunto, hermano, es que, hermano, ninguna persona va a poder llegar a Dios diciendo, yo voy a guardar la ley de Dios. Primero, hermano, porque esto es un imposible. No hay nadie que pueda guardar la ley de Dios. Si cada uno de nosotros nos propusiéramos y decimos guardar los mandamientos de Dios, descubriríamos que nadie es capaz de guardar los 10 mandamientos de Dios. Y la Biblia aclara aquí, hermano, que el creyente que se compromete a guardar uno está obligado a guardar todos. Mire Gálatas capítulo 5, síganme aquí, vean uno de los pasajes. Gálatas capítulo 5. Versículo 2 en adelante, Gálatas 5:2. Dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada se aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermano, si el creyente dice, yo voy a guardar uno, los demás no importan, no, hermano, el que quebranta un mandamiento, quebranta todos los mandamientos.
El que quebrante una ley se hace responsable de toda la ley. Por eso, hermano, hay una imposibilidad de que el creyente diga, yo me voy a justificar por medio de la ley de Dios. Mire, vamos a ver otros versículos. Vaya conmigo Romanos capítulo 3 y versículo 20. No pierda Gálatas. Vamos a regresar aquí rápidamente. Pero Romanos 3:20. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Dice la Biblia, Romanos capítulo 3 y versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, nadie. Mire cuántas veces la Biblia dice, ninguno, nadie, ninguno. Cuando nos acercamos a la ley, hermano, cuando nos acercamos a la ley de Dios, la primera cosa, hermano, que nosotros tenemos que tener clara, hermano, es que la ley de Dios, hermano, no es el medio por el cual el creyente vaya a acercarse a Dios. No es el medio por el cual el creyente vaya a poder acercarse y tener justificación delante de Dios. La ley solamente hace una cosa, llevarnos a Cristo. Miren Gálatas capítulo 3, regrese Gálatas es un libro muy importante sobre este tema, hermano, porque la iglesia de Gálatas, cuando usted leyó la lectura bíblica, hermano, la iglesia de Gálatas, lo que estaba pasando es que la iglesia de Gálatas, hermano, estaba volviendo al judaísmo. Alguien había ido y le había dicho, ustedes huyeron de Dios, está muy bien eso, pero si ustedes no guardan toda la ley, no sirve para nada. Y Pablo les escribe una carta durísima. Leímos ahí que Pablo les dice, miren el versículo 1, Gálatas 3:1. Miren, Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Versículo 3, ¿tan necios sois? Y está una y otra vez el apóstol Pablo hablándoles duramente diciendo, no puede ser que hayáis comenzado por la fe y ahora digas que tienes que guardar la ley para ser salvo. Gálatas 3:24 dice la Biblia, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, hermano, la justificación, la salvación es por la fe. ¿Qué hace la ley? Bueno, la ley llega y nosotros llegamos ante la ley y vemos la ley y decimos, soy pecador, no puedo ser salvo. Y entonces la ley nos toma de la mano y nos dice, tú no puedes ser salvo por la ley, te voy a llevar hasta quien puede salvarte. Y nos lleva a Cristo. Y por la fe en Cristo, nosotros somos justificados. Gálatas 2:20, llega Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 16, perdón, es Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también creímos en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, creo que este versículo es bastante claro para que los creyentes tengamos una cosa clara. La ley de Dios no nos justifica. ¿Qué nos justifica? La fe en Cristo. ¿Así? El creyente pone su fe en Cristo y entonces puede ser salvo. Entonces la pregunta que sigue, hermano, que yo creo que debemos pensar en este tema, es, entonces, ¿la ley no tiene nada que ver con nosotros? Cuando hablamos de la ley, hermano, es importante, hermano, que nosotros distingamos tres tipos de leyes que hay en el Antiguo Testamento. Por un lado está la ley ceremonial, que son todas las leyes que tienen que ver con los sacrificios, con las ofrendas, con todo lo que se hacía en los judíos. Es una ley que está en el libro de Levíticos mayormente y que habla con todas las leyes de las ceremonias. Luego tenemos las leyes civiles, que tienen que ver, hermano, con todas aquellas leyes que Dios dio para que se gobernara el pueblo. Entre ellas, los alimentos que deberían de comer. Usted va a Levíticos 11 y están las leyes de animales que deben de comer y los animales que no deben de comer. Y por otro lado está lo que se le llama la ley moral de Dios. Y quiero detener un momento aquí, hermano, para que usted entienda las diferencias en esto, hermano. La ley ceremonial y la ley civil fueron dadas por Moisés para el pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver un poco eso. Pero la ley moral de Dios pertenece a todos los tiempos. La ley moral de Dios tiene que ver con aquellas cosas que son pecado delante de Dios. Y si nosotros decimos que esta ley fue dada con Moisés, antes de Moisés no había pecado, porque antes de Moisés no había ley.
Cuando Abraham vivía y no había ley, no había dado la ley, ya no había pecado entonces. No, esto no es así, hermano. La ley moral de Dios ha existido durante todo el tiempo. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, era con Moisés, pero era con Abraham, pero era con Jacob. Ha sido todo el tiempo. Esa es la ley moral de Dios. El creyente es afectado, como vamos a ver ahorita, por la ley moral, pero no por las otras dos. Miren los versículos. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. La iglesia, primera iglesia de Jerusalén, tuvo este problema. Hechos capítulo 15, versículo 5. Dice la Biblia: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí vemos, hermano, que cuando en una iglesia donde había muchos judíos, había algunos de los fariseos que habían sido salvos, pero ellos estaban tan convencidos de que decían: mira, es necesario que se les enseñe a los gentiles que tienen que guardar toda la ley y que deben circuncidarse. Esto, hermano, es lo que se le llamaba un prosélito. Si usted viene a la escuela dominicana, hermano, usted entiende esas palabras porque hemos hablado mucho acerca de esto. Nosotros hablamos, hermano, acerca de que había dos clases de personas, que gentiles que llegaban a acercarse al Dios judío. Los prosélitos eran aquellas personas que, siendo gentiles, se circuncidaban y se convertían al judaísmo. No eran judíos de nacimiento, pero eran prosélitos. Y la Biblia habla de muchas personas que eran prosélitos. Esto es lo que ellos estaban diciendo. Había otra clase de personas que no se circuncidaban, pero que honraban al Dios. Esto se llamaba los justos de la tierra. Pero lo que la iglesia, estos fariseos decían: mira, ustedes que son gentiles tienen que guardar toda la ley, tienen que circuncidarse. Y la iglesia de Jerusalén oró y le dijo: Señor, guíanos, ¿qué debemos hacer? Capítulo 15, versículo 24, versículo 29. Vea por ahí conmigo, por favor. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no os dimos órdenes, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificar a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasad bien. La iglesia de Jerusalén, hermano, decidió que estas cosas son las que se les iban a imponer a los gentiles. El resto de la ley, como ahorita vamos a ver otros versículos, no. Solo lo que tiene que ver con la ley moral de Dios, que vamos a poner un güey, no la ley ceremonial de Dios. Entonces, ¿los creyentes tienen que celebrar la Pascua? La respuesta es: el creyente no tiene que celebrar la Pascua judía, porque nuestra Pascua es Cristo. Dice, según 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice 1 Corintios 5, 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermano, el creyente no tiene que estar ofreciendo sacrificios, porque Cristo es el único sacrificio y es suficiente. Y es suficiente. Ahora, el creyente no debe ser sacrificios, pero el creyente debe circuncidarse. No, el creyente no debe circuncidarse. Dice la Biblia que no debe hacerlo. Mira, Filipenses capítulo 1, capítulo 3. Y mira, hermano, aquí las palabras tan duras que el apóstol Pablo escribe, guiado por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo era un fariseo convencido, pero miren las palabras tan duras que él le dice. Filipenses capítulo 3, antes de convertirse en un fariseo, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir algunas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, noten, hermano, lo que le dice: guardaos
de los mutiladores del cuerpo. Pablo describe a todos ellos que iban diciendo, necesitan circuncidarse. Dice Pablo, guárdate de estos. El creyente no tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso. Ahora vamos a entrar en un tema un poco más complicado, hermano, pero que tenemos que entrar. Ok, el creyente no debe guardar la Pascua porque nuestra Pascua es Cristo. Cristo ya fue crucificado por nosotros. El creyente no debe circuncidarse porque la circuncisión verdadera está hecha en el corazón y Cristo ya la hizo por nosotros. Pero, ¿el creyente debe guardar el sábado? Este es un tema muy interesante. Porque cuando vamos nosotros a hablar allí y muchas veces nos encontramos a personas que nos dicen, ustedes están mal porque ustedes se reúnen el domingo y la Biblia dice que tú tienes que guardar el sábado. Hay mucho judaizante en estos días, hermano. Ahora, la primera cosa que tenemos que entender, hermano, es que estas personas no guardan el sábado tampoco. Que esto es una falsedad. Guardar el sábado era un asunto muy serio en la Biblia, hermano. Muy serio en la Biblia. En la Biblia, guardar el sábado significa que los judíos el viernes, antes de que llegara a las 6 de la tarde, preparaban alimentos para el sábado, porque el sábado estaba prohibido que cocinaran. Está prohibido que cocinaran. El sábado no podían caminar todo lo que querían. Vámonos a pasear. No. El sábado tenía una cantidad de pasos que podía dar. Era para el Señor, no era para andar en la fiesta, en la calle. Había ciertas cosas que hacía eso. Nadie guarda el sábado como dice la Biblia. Ni aunque la persona diga, nosotros guardamos sábado. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Pero la Biblia enseña, hermano, que el creyente no debe guardar el sábado. Mire Colosenses, capítulo 2. Vea por favor allá. Colosenses, capítulo 2 y versículo 16. Colosenses 2, 16 y 17. Cierre, por favor. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todos los cuales sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermano, el creyente no debe estar sujeto a días de reposo, a lunas nuevas, nada de esto, hermano. Ahorita vamos a ver, hermano, algo que usted va a un poco a entender por qué es esto, hermano. No debe guardar el sábado. No debe hacerlo. La iglesia siempre se ha reunido el domingo desde el principio, hermano. Siempre. Mire Hechos capítulo 20, versículo 7. Vamos a ver unos versículos solamente, hermano, para que vea que esto no es un asunto que se nos ocurrió a nosotros. Desde el principio, la iglesia se reunió el domingo recordando la resurrección del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice la Biblia, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir del pan, Pablo les enseñaba. Entonces, hermano, las iglesias se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. Es el día que la iglesia se reunía. Pero es en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios 16, 2, sigan. Versículo 1 y versículo 2, sigan. 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya postrado, guardándolo para cuando yo llegue a nuestras ofrendas. Entonces, hermano, ¿cuándo la iglesia se reunía? ¿Cuándo la iglesia ofrendaba? El primer día de la semana. Pero eso usted lo va a ver en toda la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, ¿la ley no nos afecta en nada? Oh, hermano, claro que nos afecta. Y la ley, hermano, de Cristo es todavía mucho más estricta que la ley moral del Antiguo Testamento. Y yo quiero empezar un poco a hablar un poco de estos minutos que me quedan. Mire el libro de Romanos, síganme por favor aquí. Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7 y versículo 6. Romanos 7, 6. ¿Cómo nos afecta entonces la ley a nosotros? No es para celebrar días de reposo, no es para celebrar Pascua, no es para celebrar circuncisión, no es para todas estas ceremonias que ya no afectan a la vida del creyente. Pero entonces, ¿cómo le afecta la ley? Romanos 7, 6, ¿está ahí conmigo? Amén. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Nota? Estamos libres por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hermano, si usted lee Romanos 7, 1 al 3, Pablo hace una comparación muy curiosa entre la relación entre el creyente y la ley. Y es la relación entre un hombre y una mujer cuando están casados.
Dice la Biblia, cuando un hombre y una mujer están casados, están obligados por la ley hasta que uno de ellos muere. Y cuando se muere, queda libre de la ley. Entonces, pero usted dice, pastor, pero la ley no se muere. No, el que se murió fue usted y yo. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Cómo nos libramos de la ley? Que morimos. Y Dios nos dio una nueva vida ya fuera de la ley. Eso es lo que usted ve Romanos 7 del 1 en adelante. Y ahora por eso dice el versículo 6, nosotros estamos libres de la ley por haber muerto. Ya otra vez sí. No murió la ley, morimos nosotros. Por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oh, hermano, esto es tan profundo, hermano. Ahora, hermano, Dios quiere que tengamos una nueva relación con Dios. Este es el nuevo pacto. Y esta nueva relación es muy superior al antiguo pacto. Y quiero que veamos un poco por qué es tan superior. Muy superior, hermano. No poquito, muy superior. El antiguo pacto estaba basado en la letra. Haz esto, no hagas aquello. Haz esto, no hagas aquello. Pero en el nuevo pacto, más allá de lo que hacemos, es importante, hermano, lo que hay en el corazón. Mire lo que dice el libro de Mateo. Acompáñame por favor allá, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y ahorita podemos entender este pasaje, hermano, Mateo capítulo 5, donde vemos hasta dónde llega la ley moral de Dios en el nuevo pacto. 21, Mateo 5, 21, ¿está conmigo? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpado del juicio. ¿Qué decía el antiguo pacto? No matarás. Esta es la ley. Una persona solamente era culpable cuando mataba a una persona. Pero en el nuevo pacto, donde lo importante no es la letra, sino el espíritu, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Oh, hermano, ¿ve usted la diferencia? En el Antiguo Testamento había una ley que decía no mates. Si yo no mato a alguien, yo no estoy quebrantando la ley. Pero ahora en la nueva ley de Cristo, Cristo dijo, no mates, no es suficiente. No odies a tu hermano. No te enojes contra tu hermano. Perdónale. Porque si te enojas, si lo odias, es como que lo mataste. Es como lo mataste. Si le dices fatuo, y hermano, esta es una palabra que nosotros decimos que tan duro es fatuo, es como decirle tonto, menso. Es que esto está fácil, esto es ligerito. Yo cuando hablo con mis hijos, a veces tengo una discusión con ellos porque dice que en inglés estúpido no es una palabra muy fuerte. Para mí es muy fuerte. Esto es como unos 5 grados arriba de tonto, de menso. Esto es más feo todavía. Yo le digo, esto no es de forma de dirigirse a sus hermanos. No. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios no quiere que nosotros no matemos a los hermanos. Dios quiere que nosotros amemos a los hermanos, que no los odiamos. Un creyente que en su corazón está guardando rencor, odio, que no perdona, es un creyente que está desobedeciendo la ley de Cristo. Yo no lo maté, en su corazón lo mató. Es lo que está diciendo Cristo. Pero mire un poco más abajo, capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Cuál es lo que decía la ley antigua? No tenga relaciones íntimas, relaciones sexuales fuera del matrimonio o un soltero sin estar casado. Una persona que no hacía esto no estaba en adulterio. ¿Pero qué dijo Cristo? Dice el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que viene a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ve cómo es diferente la ley de Cristo? Usted dice, pastor, Dios se nos libró de la ley. Hermano, es que lo que Dios ahora exige de nosotros no es que nosotros en la carne no hagamos cosas, sino que hay un cambio en el corazón. En el antiguo pacto bastaba con no cometer adulterio. En el nuevo pacto, en nuestra nueva relación con Cristo, Dios quiere que no haya en nosotros un pensamiento impuro. Que nosotros no estemos diciendo, yo no tengo nada. Mira, hermano, aquellos que miran pornografía y que dicen, pero yo no estoy con nadie. Ya adulteró con ella en su corazón, dice la palabra de Dios. Ya es culpable de adulterio.
No es un acto carnal, pero en su corazón ya lo hizo. En el antiguo pacto había que guardar un día para el Señor. Y eso usted lo puede ver en Juan capítulo 5, cuando llega con Jesús con la mujer samaritana que le dice: mira, los judíos dicen que se debe de adorar en el templo, y nosotros decimos que aquí, cuando nuestros padres adoraron, ¿dónde se debe de adorar? Y que la respuesta de Cristo dijo: mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales adoradores busca el Padre que adoren. En el Antiguo Testamento el creyente tenía un día para adorar. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿qué significa el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto? Todos los días son del Señor. Todos los días son del Señor. Todos los momentos del Señor. Porque nuestra adoración es en el Espíritu. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No un día. Todos los días. Usted dice: pastor, no tenemos que guardar el sábado. No, hermano, nosotros tenemos que guardar todos los días para el Señor. Todos los días son del Señor. Algunos nos tomamos vacaciones de domingo a domingo. Yo no sé quién dice. No, en la Biblia dice: todos los días son para el Señor. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Esta es la grandeza del nuevo pacto y de la nueva relación que tenemos con Dios. Una relación que no se basa solamente en lo que hacemos externamente, sino en lo que nace del corazón. ¿Qué hay en el corazón? A Dios no lo sorprendemos, hermano, por lo que hay en nuestras apariencias, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y es en el corazón el que debemos de adorar a Dios. Ahora, hay al menos 3 cosas, y me quedan 7 minutos. Y no sé qué tanto voy a poder decir esto, al menos los versículos se los dejo de tarea. Al menos 3 cosas que la ley hace para nosotros en este día. Y quiero mencionarlas para que usted la tenga. La primera cosa que la ley hace en nuestros días, hermano, es que la ley nos revela el carácter de Dios. Cuando en los primeros años de la iglesia hubo un debate diciendo: ¿Dios está sujeto a la ley? Y la respuesta fue esa, claramente: no, porque si Dios está sujeto a la ley, quiere decir que hay algo más grande que Dios que puso la ley. Dios no puede estar sujeto a la ley. Y entonces dijeron otros: entonces Dios no tiene ley. Dios hace lo que le da la gana. Dios es, ¿cómo se dice esta palabra? El asunto es que Dios no tiene hace lo que le da la gana, es caprichoso. No, tampoco. Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Llegaron a la tercera respuesta para esto. Y la tercera respuesta es que la ley es un reflejo del carácter de Dios. No es que la ley esté sobre Dios, es que la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Cómo es Dios? Si no es a través de su ley. A través de su ley, nosotros sabemos lo santo que es nuestro Dios. Cuando nosotros vemos la ley de Dios, hermano, lo primero que tenemos que tener claro, hermano, es que la ley de Dios refleja la santidad inaccesible del Señor. Cada vez que usted ve la ley de Dios, lo primero que tiene que ver es al Dios que está detrás de la ley. El creyente tiene que amar la ley, porque la ley es un reflejo del amor, del carácter de Dios. Mira el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Hay algunos creyentes que aborrecen la ley. Y ahorita vamos a ver un poquito porque Romanos capítulo 119. Salmos. Perdón, Salmos. Si va a Romanos no lo voy a encontrar de todas maneras. No tiene 119. Que luego regresa a Salmos. Salmo 119, disculpe, hermano. Versículo 97. ¿Está conmigo? Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, el creyente tiene que amar la ley de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo de la santidad de Dios. Esa es la primera cosa. Nosotros no conocemos cómo es Dios si no es a través de su ley. Su ley nos refleja el Dios a quien servimos. El creyente no puede aborrecer la ley, tiene que amar la ley. Porque si aborrece la ley, aborrece al Dios que puso esa ley. Es muy estricto Dios. Pues ese es el Dios
Dios que servimos, hermano. Un Dios santo. 3 veces santo. La primera cosa, entonces, la ley no sirve porque lo refleja el carácter de Dios. Número 2, la ley sirve porque es un espejo en el cual nos vemos nuestra propia condición. El creyente a veces siente que es muy bueno, pero cuando va y se presenta ante la ley de Dios, ve la santidad de Dios y es un espejo en el que puede ver sus imperfecciones, su pecado. Cada que nos acercamos a la ley de Dios es para ver cuán pecadores somos. Y tenemos que exclamar, como exclamó el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada que estamos ahí enfrente de la ley, vemos nuestro propio ser. Pero así como un espejo no nos puede corregir, vamos al espejo y nos vemos el gallo allí. Pero el espejo no nos arregla el gallo, solo nos dice, ahí está el gallo. La ley no puede cambiar nuestro ser, eso lo puede hacer Cristo. La ley solamente nos dice, ese es tu pecado. Muchos, hermanos, aborrecen la ley porque no quieren darse cuenta de los pecadores que son. Por eso, ya estamos libres de la ley, hermano. Cada que nosotros vamos a la ley, solamente es para ver cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Cristo. Cuánto necesitamos de Cristo. Cada vez que usted se olvide cuánto necesita de Cristo, vaya a la ley de Dios y dése cuenta cuán sucio y pecador es. La tercera cosa, hermano, para lo que sirve la ley, ya terminamos aquí, es para enseñarnos cómo debemos agradar a Dios. Alguien pregunta, pastor, ¿cómo puedo agradar con mi vida a Dios? Vea que le agrada a Dios y sígale, es el camino. ¿A Dios le agrada algo? Vea, esa es la ley de Dios. Mira, la ley de Dios es perfecta, conviértela. Dice la Biblia, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces, más que la miel, que la que destila del pan. Es muy curioso, hermano, como en el Antiguo Testamento la Biblia nos cuenta la historia de un profeta, el cual Dios le dio a comer su palabra. ¿Usted ha visto eso? Dios, ¿recuerda este pasaje? Dios le da su palabra. Y cuando la tomó y la agarró, primero no era muy agradable, pero cuando bajó, era dulce y agradable. Cuando nosotros acercamos a Dios, hermano, tenemos que acercarnos y a nadie le gusta ir. Yo a veces no voy al doctor para que no me regañe. Y a veces somos así. Va usted y le dice, mire, usted es pecador. Y usted dice, pastor, a nadie le gusta que le digan que es pecador. Usted y yo necesitamos saber que somos pecadores. Que somos malos, que esto está mal, que esto está mal. Eso, hermano, hace que el creyente de primero le duela, le sepa algo malo. Pero luego, hermano, cuando entiende su situación y va a Cristo, esto se transforma en una miel en su vida. Hermano, los cristianos no estamos sin ley. Los cristianos no estamos sin ley. Vivimos bajo la ley de Cristo. Y tenemos, hermano, que amar a Dios y agradar a Dios. Si algún creyente, hermano, piensa que vivir cristiano es hacer lo que le da la gana, usted no sabe lo que es ser cristiano entonces todavía, hermano. Porque un cristiano es sobre todo, hermano, un siervo de Cristo. Yo le decía a los hermanos en la mañana, hermanos, y voy a terminar con esto, que a la escuela dominical le decía que normalmente, hermano, cuando hablamos al Señor, siempre decimos a Cristo como nuestro Salvador. Y esta parte de nos gusta mucho. Cristo es mi Salvador, me perdonó mis pecados, me lleva al cielo. Pero hay otra parte, hermano, que es tan importante para la salvación, y es que Cristo sea nuestro Señor. Y cuando es nuestro Señor, es nuestro jefe. Y por tanto tenemos que someternos a su ley, a la ley de Cristo. Vamos a abrir los rostros y los ojos y vamos a terminar. Padre Celestial, gracias por su palabra y gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, a honrarle como usted quiere que se le honre. Porque usted es un Dios santo, Señor. Para no creer que nosotros podemos traer lo que nosotros queremos. No hacer como el pecado de los hijos de Aarón, que vinieron a ofrecer un fuego extraño.
pensando que a Dios se le puede dar lo que nosotros queremos, lo que nos nace. A Dios solamente lo podemos adorar como Él quiere ser adorado. Ayúdanos, Señor, a tener esto presente en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo. Rogamos, Señor, su bendición. Llévenos en paz a nuestras casas. Guárdanos en esta semana. Los hermanos que están enfermos, especialmente la hermana Claudia, Señor. Bendígale, Señor, hermano Asael. Ayúdale, Señor, para sanar su cuerpo, Señor. Sea con ellos y provéale sus necesidades, Señor. Bendígale, Señor. Gracias por todo, Señor. Al hermano Alex, guárdalo en su vieja Canadá y tráigalo con bien, Padre. Bendígalo, Señor. Todo esto lo rogamos en nombre de Cristo Jesús.